Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Hoy en Si no leo me da peña, vamos a hablar de una de las múltiples novelas de Gabriel García Márquez, la cual es Crónica de una muerte anunciada. Mi nombre es Paul Yair y me encuentro con mi compañera Isabel Montoya. Sin más, empecemos. Antes de hablar de la novela, tenemos que conocer un poco más acerca del autor. Gabriel García Márquez era un escritor y periodista colombiano, nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y murió el 17 de abril de 2014 en México DF. Gabriel García Márquez nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en la que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y El Heraldo y pasa a integrar el conocido Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarán. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de Los funerales de la mamá grande de 1962. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El gallo de oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en sus obras más conocidas, y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo, 100 años de soledad. El éxito es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para relajarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe El otoño del patriarca, publicado en 1975. Y cuentos como Isabel viendo llover a Macondo o Relato de un náufrago en 1970. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en tiempos de cólera, El general en su laberinto y 12 cuentos peregrinos. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, donde dirige anualmente un taller de guión. Tras obras como Del amor y otros demonios y Noticia de un secuestro, publica en 2002 Vivir para contar, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes y Yo no vengo a decir un discurso. Gabriel García Márquez muere en México el 17 de abril de 2014. Los herederos de Gabriel García Márquez depositaron el 24 de febrero de 2015 en la Caja de las Letras del Instituto de Cervantes un legado del escritor in memoriam. Ya conociendo un poco más acerca del autor, ahora sí podemos irnos directamente a la novela Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada fue publicada en 1981 y es la historia de un asesinato y todos los acontecimientos previos y posteriores en torno a este. Una novela que, aunque parece ficción, se basa en realidad en hechos reales, de modo que os queremos resumir ahora su argumento y más adelante hablaremos sobre los personajes principales de este. Ahora vamos con el resumen de Crónica de una muerte anunciada. La novela describe los acontecimientos que rodean el asesinato de Santiago Nazar, un joven que toma la virginidad de Ángela Vicario en su noche de bodas. Después de descubrir que ella no es virgen, el marido de Ángela, Bayardo San Román, la devuelve a su casa. Los hermanos gemelos de Ángela, Pedro Vicario y Pablo Vicario, le preguntan quién tomó su virginidad, y ella les dice que el culpable es Santiago Nazar. Es entonces cuando los hermanos van en busca de Santiago, y lo encuentran y lo matan. La narración de la novela no es lineal. El narrador comienza la historia contándonos sobre la casa de Santiago Nazar, la mañana en que fue asesinado. En el transcurso del capítulo nos enteramos de que Santiago vivía con su madre, Plácida Linero,
su cocinera, Victoria Guzmán, y su hija, Divina Flor. El padre de Santiago, Ibrahim Nazar, murió hace 3 años. Después de que su padre muriera, Santiago se ha hecho cargo del rancho familiar, que ha tenido mucho éxito. Los Nazar son una familia rica dentro de su comunidad. El día en que Santiago es asesinado es además un día muy importante en la ciudad, porque el obispo llega en bote para bendecir el matrimonio de Ángela Vicario y Bayardo San Román. Mucha gente se dirige al muelle para ver los barcos. Pedro y Pablo Vicario se encuentran sentados en la lechería local, orientada al muelle, para poder ver a Santiago Nazar yendo o volviendo con el fin de seguirlo y matarlo. La hermana del narrador se entera de que Ángela Vicario fue de vuelta a casa la noche de su boda. Bayardo San Román había llegado tiempo atrás a la ciudad para encontrar una novia. Después de decidirse por Ángela, el cortejo entre ambos es corto, debido a que Bayardo provenía de una familia rica y prestigiosa, y los Vicarios son relativamente pobres. Ángela en realidad no tiene otra opción, a pesar de que no ama a Bayardo en el momento en que se casan. La noche antes del asesinato se dan varias celebraciones que prosiguen de madrugada en un prostíbulo que dirige María Alejandrina Cervantes, donde Santiago Nazar había estado charlando con los gemelos y el narrador hasta temprano en la mañana. Después de regresar a casa y encontrar a su hermana en desgracia, los hermanos Vicarios se disponen a vengar su honor asesinando a Santiago Nazar. A pesar de que en repetidas ocasiones anunciaron su intención de asesinarlo, el carnicero, el oficial de policía y el coronel pensaron que los vicarios estaban fanfarroneando. Clotilde Armenta, la propietaria de la lechería, incluso le cuenta al sacerdote local sobre lo que los gemelos Vicario amenazan con hacer. Sin embargo, en la emoción que rodea la llegada del obispo, él se olvida de su advertencia. Después del asesinato, toda la familia de Vicario se va de la ciudad debido a la desgracia que la combinación de eventos proporciona a su familia. Una semana después del asesinato, Bayardo San Román se va con su familia, que lo recogen en un barco. Los hermanos Vicarios son encarcelados durante 3 años. Después de su liberación de la prisión, Pablo se casa con su prometida Prudencia Cortés y Pedro regresó a las Fuerzas Armadas. Después de que Bayardo devolviera a Ángela a su casa la noche de bodas, esta se enamoró de él. Tras alejarse de la ciudad donde fue deshonrada, ella le escribió cartas cada semana durante 7 años y finalmente regresó con ella. Durante años después del crimen, esto era de lo único que se habla en toda la ciudad. El narrador cuenta cómo su amigo Cristo Bedoya había buscado frenéticamente a Santiago la mañana del asesinato para advertir del plan de los hermanos Vicario, pero no pudo encontrarlo, porque no se dio cuenta de que Santiago había ido a la casa de su prometida, Flora Miguel. En este punto había mucha gente de fuera que había venido a ver el obispo, pero se habían quedado porque habían oído el rumor de que iban a matar a Santiago. Cuando sale de la casa de Flora Miguel, Santiago se encuentra muy confundido. Clotilde Armenta le grita que corra y corre los 50 metros hasta la puerta de su casa. Los hermanos Vicario lo alcanzan fácilmente y lo apuñalan hasta la muerte, justo afuera de la puerta principal de su casa. Y con esto se da por terminada la historia. Ahora, en la novela se mencionan extremadamente muchos personajes a pesar de ser una novela tan corta. Nosotros vamos a tratar los personajes principales de esta novela. Empecemos por Santiago Nazar, el protagonista de la historia. Básicamente, a él lo matan el día después de la boda de Ángela Vicario. Ángela Vicario es la novia deshonrada. Se convierte en costurera después de regresar a casa en su noche de bodas. Ella era muy hermosa durante su juventud. Después vienen los hermanos Vicario. El primer hermano, Pedro Vicario, el más serio de los 2 gemelos, suya es la idea de matar a Santiago Nazar. Pasó un tiempo en el ejército y después de ser liberado de la prisión, se une al ejército una vez más. Pablo Vicario es el gemelo que insiste en que los gemelos continúen con el crimen. Está comprometido con Prudencia Cortés, con quien se casa cuando es liberado de la cárcel. Después tenemos a Bayardo San Román, el hombre que se casa con Ángela Vicario. Él proviene de una familia rica y prestigiosa. Cuando llega a la ciudad, se le describe con una cintura delgada y ojos dorados. Otro personaje que también se menciona es Plácida Linero, la madre de Santiago. Tiene una merecida reputación como intérprete de sueños y nunca se perdona a sí misma por malinterpretar el sueño sobre árboles y pájaros que tuvo su hijo la noche antes de su muerte. Después tenemos a Ibrahim Nazar, el padre de Santiago, un árabe. Sedujo a Victoria Guzmán, cocinera
cocinera que ahora trabaja en la Casa Nazar, cuando era un adolescente. Le enseñó a su hijo el arte de la cetrería y su amor por las armas de fuego. Victoria Guzmán, personaje que ya fue mencionado, es la cocinera de los Nazar. Ella agita violentamente a la mañana del asesinato. Tuvo una aventura con Ibrahim Nazar cuando era adolescente. Divina Flor, la hija de Victoria Guzmán, Santiago la desea sexualmente, pero Victoria se cuida mucho para asegurarse de que él no le haga nada. Y por último, Cristo Bedoya, amigo de Santiago Nazar. Él corre por toda la ciudad al final del libro tratando de advertirle a Santiago sobre el plan de los hermanos Vicario, intentando advertirle para poder salvarle. Y con esto terminamos el área de los personajes y prácticamente la parte aburrida de este podcast. Y empezamos con lo que son las opiniones. Bien, dime tu opinión acerca del libro. ¿Qué te pareció? Bueno, en lo personal se me hace que es una novela muy llamativa. ¿Llamativa en qué sentido? Bueno, pues es llamativa, vendría siendo para mí una diferente pues forma de adaptarlo a una historia, ya que el narrador nos quiere contar de diferente punto de vista de varias personas cómo es que alguien, a pesar de que no lo haya hecho o no se sabe si hizo lo que el cuento nos dice, digo la novela, cómo culpan a una persona sin tener las pruebas suficientes para poder, pues como dice el cuento, matarlo, o mínimo pues intentar de investigar algo, ¿no? Porque yo digo que no se vale que se hagan ese tipo de cosas. Pues sí, o sea, es que yo siento que es más como que un tiempo diferente en el que realmente las cosas se arreglaban así, o sea, inmediatamente, no que no se iban directamente a la ley como debió haberse hecho en la novela. O sea, está muy interesante porque desde un principio sabes qué es lo que va a pasarle a la persona. Y pues, para empezar, eso es muy interesante porque eso es una característica muy buena de los libros de García Márquez, porque siempre sabes qué va a pasar desde el inicio y termina en lo mismo. ¿Y qué más? Bueno, regresando a lo que tú decías, sí era un tiempo en el que se podría investigar, ya que, como hemos dicho anteriormente, está basada en hechos reales y pues el tiempo no viene siendo de los 1800 para abajo, sino que es 1960. Entonces yo digo que sí pudo haber habido una investigación para Santiago. Sí y no. Ay, ¿por qué no? Porque, bueno, por lo que entendí al leerlo es que es un pueblo pequeño y normalmente los pueblos pequeños se quedan con tradiciones muy marcadas. O sea, lo que me refiero es que ellos hacen las cosas de una manera y si tú vienes de exterior sí te va a ser muy raro, pero por lo mismo que es pequeño, pues se van a quedar en lo mismo, va a girar todo en lo mismo. Entonces por eso yo creo que por más que existan leyes, los pueblos se van a mantener en sus tradiciones. Y pues, en mi opinión, ahí era como arreglar las cosas con quien corresponde en el momento. Bueno, yo sigo opinando de que no debe de haber sido así, ya que pues no se vale. Y bueno, ¿qué piensas de los personajes? De los personajes. Yo pienso que fueron muchos para hacer una novela de menos de 95 páginas. Porque es muy interesante porque los describe muy bien a pesar de ser tan corto el relato. Pero hay un momento en que yo me perdí entre tanto personaje. Está Clotilde, Margot, Victoria, Santiago, su padre, su mamá. Hubo un momento en que yo no sabía muy bien qué estaba pasando, por lo mismo de que también no es una historia cronológica. Es más de que, pues es que este día lo mataron y luego regresa como que al presente, donde el narrador está preguntando y como que contando los hechos que le han dicho acerca de esa historia.
están desarrollados muy bien. Sí, también es una de las, pues, ¿cómo se puede decir? Una de las virtudes que tenía García Márquez en el poder desarrollar bien los personajes que utiliza en cada una de sus novelas. Y pues sí, ¿qué más te llamó de la historia, de la novela? Yo quiero saber tu opinión del pueblo. O sea, es que en la historia hay un momento en que ya casi todo el pueblo sabe que lo van a matar y no hacen nada. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo opino de que, pues, como ya lo venía diciendo, está mal, porque tú puedes decidir si puedes salvar a esa persona o no. Y pues yo digo que lo correcto sería mínimo avisarle que pues alguien está intentando cazarlo. Yo digo que el pueblo, no sé, a lo mejor tenía miedo de que la misma familia les llegara a hacer algo. Exacto, o sea, ese es el punto, el miedo, porque es como las situaciones de ahora. Hay muchas veces que tú ves a alguien haciendo algo, que va a planear algo y por miedo no vas a decir lo que planea hacer, porque sientes que como que se te va a devolver. Sí, y eso también es uno de los puntos muy importantes de la historia, que es Santiago Nazar y toda su familia. A Santiago se le devolvió todo lo que hizo, en el sentido de que hay un momento en la historia que ya es cuando ya lo van a matar, que es Victoria y Divina Flor las que dicen que ya está en la casa y por eso creo que se llama Lucinda, su mamá, le cierra la puerta. Hasta cierto punto Victoria y Divina Flor tomaron venganza ahí por lo que el padre de Santiago le había hecho a Victoria y por lo que le quería hacer Santiago a Divina Flor. Es como que muy lo que hace se te regresa. Como que se te regresa, sí. O sea, bueno, sabemos que tenía un deseo sexual hacia la hija de la cocinera, pero, o sea, en realidad él no hizo nada. No, sí, pero era como un, ¿cómo decirlo? Como un acoso, porque, bueno, en el libro describen de cierta manera el sentimiento de Divina Flor de repudio al momento de que Santiago le tomara la mano. Y también lo mencionamos en la descripción de que ella era de alguna manera acosada por él. Entonces, pues sí, o sea, se te regresa. Porque pues fue una forma de ser vengativo hacia él. El hecho de ya decir está dentro, cerrar la puerta y ahí acaban con su vida. Entonces, ¿tú estás de acuerdo de que, o sea, su venganza haya sido la muerte? O sea, lo que él hizo, lo que le regresaron haya sido en forma de muerte, o sea, asesinato. ¿Tú crees que se lo merecía? La verdad yo no. Como yo te digo... Es que a un punto tan extremo no. Porque para mí justicia es justicia. Pero hasta cierto punto los hermanos lo llevaron a algo muy extremo. Pero se entiende por los tiempos en que se desarrolla la historia, porque una mujer, bueno, como lo tratan, una mujer no es nada si no es virgen. Es el matrimonio. Entonces el hecho de que le quitaran el honor fue como que lo que impulsó a los hermanos a hacerlo. No fue la mejor manera, pero fue su forma de defender a su hermano, que es totalmente respetable. Hablando de los hermanos, ¿tú crees que la decisión que tomaron haya sido la correcta o pudieron haber encontrado alguna otra forma de haberlo resuelto el problema? Pues es que es como te decía, o sea, se fueron a lo más extremo. Hasta cierto punto, pues como te digo, por el tiempo, no creo que pudo haber sido una decisión más madura, por así decirlo. Porque, ¿cómo le resolverías eso? Bueno, sí. Y ¿qué más? También se desarrolla un tema que es el chisme. Hay un punto en el que el pueblo, por lo mismo que no dice, aparte de que tienen miedo, hay un punto en el que todos están esperando que se muera. Y pues se menciona que llega el obispo el día de su muerte. Y había mucha gente. Y mucha gente se queda nomás porque saben que van a matar a Santiago. Entonces, se podría decir que, bueno, de hecho, no me acuerdo no recuerdo bien si fue lo que leí, pero llegaba un punto en el que muchas de
gente es chismosa. O sea, por más que no queramos, vamos a querer saber qué va a pasar después. Entonces no es como que algunos sí desarrollan odio porque dicen eso fue injusto hacia Ángela. No se dice bien si realmente fue porque quería o porque fue un abuso. Pero, o sea, sí, es una parte de a ver qué pasa y por algunas personas es como, ¿cómo decirlo? Es como que, ¿cómo te atreves? Bueno, como estábamos diciendo, como yo te dije que se basaba en hechos reales la historia, ¿qué es lo que piensan las personas al momento de leer esta historia? Al saber que se basa en hechos reales y que en realidad no está tan lejana a nuestros tiempos, por ejemplo, yo me sentiría de que cómo es que tal vez sabiendo de que siguen vivas las personas que llegaron a vivir esta historia en carne propia, no hayan dicho aún nada sobre lo que le pasó a Santiago y a Ángela. ¿Cómo es que nadie ha hablado nada a pesar de que ya pasaron varios años? Y de que pues es posible que sigan vivos, la verdad. Pues sí, esto no lo habíamos mencionado, pero esta historia fue basada en un caso de un señor llamado Miguel Reyes, quien se casó con una mujer de la que quedó enamorado y resultó que no era virgen aparentemente por culpa de su vecino. Esta historia, no sé si ya lo mencioné, pasó hace 30 años. Y Gabriel García Márquez se inspiró en esta historia real para escribir lo que ahora es una crónica de muerte anunciada. También después de que Miguel Reyes se enterara que se escribió una historia acerca de esta situación, de este problema, demandó a Gabriel García Márquez por derechos de autor. Y hace poco, no recuerdo hace cuántos años, él se murió. Sí, de hecho, Miguel, sí, no fue hace mucho, la verdad. Sí, yo también había oído la noticia. Pues, y una crítica en general de la novela es muy buena. Realmente es muy recomendada, está muy interesante. Yo creo que le podrías dedicar unos días y la terminarías extremadamente rápido, ya que te pica después de iniciar. Así que se la recomendamos. Sí, la verdad es muy buena novela. La verdad es que sí te engancha mucho con sus personajes. Y sí, la recomendamos totalmente. Y en cuanto a esta novela, llamamos a un poco de personas, más bien entrevistamos a unas personas acerca de esta novela y qué opinión tenían acerca de ella. Así que vamos con ello. Hola, me presento, soy Ale Adame y les agradezco mucho por haberme invitado a su podcast. Contestando la pregunta sobre qué opino sobre el libro, bueno, lo que opino es que es uno de los mejores que he leído. Sinceramente, me atrapó mucho la trama. Me gusta que no tenga una cronología lineal, pero aún así no es confusa. Me gusta que no solamente abarca la vida del protagonista, que en este caso sería Santiago, sino también le da un poco de protagonismo a los demás personajes de la historia, lo cual la hace incluso más interesante. Y es como si estuviéramos hablando con una persona que estuvo ahí y te está contando todo el chisme del pueblo. Y la verdad es que me hizo reír, me hizo desesperarme, me hizo pensar, ¡ay, Dios, qué absurdo! Porque si los demás sabían, porque no te advirtieron. Pero, sin embargo, el tema que abarcan, que es el fatalismo, es un tema que realmente calza perfecto, o más bien dicho, marca perfectamente la historia. Es una excelente base y realmente disfruté mucho de leer este libro y se los recomiendo bastante. Ale, gracias por tomarte el tiempo y darnos tu opinión.
Ahora pasemos con María Ortiz Cerrato. A mí, en lo personal, el libro Crónica de una muerte anunciada me pareció un libro que nos describe cómo el futuro es tan incierto, cómo un escritor puede desarrollar también unos personajes en tan pocas hojas, en tan poco tiempo para leer, que se te quedan marcadas. Cómo el futuro tan incierto, cómo una persona puede morir de un instante a otro, cómo una persona puede ser salvada de morir de un instante a otro, cómo todas las cosas están planeadas. Y lo peor, bueno, no peor, pero es una historia basada en un suceso real, aunque parezca tan surrealista. Me pareció una novela que la verdad sí se ganó el recibimiento del premio Nobel, porque te quedas picado en fácil, una semana lo acabas, y en mi opinión es de los mejores libros que he leído. Igualmente, María, gracias por darnos tu opinión. Ya por último vamos a pasar con nuestro compañero y amigo Juan Antonio Zavala. Juan, aquí me pidieron mi opinión y mi opinión es muy simple. El libro es bueno, tiene que serlo para dar un premio Nobel. Y aparte de la narrativa increíble que tiene en todos sus libros Gabriel García Márquez, y esta mezcla entre ficción y crónica, no creo que sea necesario encarnarlo tanto al sistema educativo, porque lo he leído 2 veces ya por clases y la verdad no me impresiona tanto. No tanto como el Quijote, por ejemplo, que el Quijote tiene 20,000 palabras. Y actualmente una persona normal solo conoce entre 4,000 y 5,000 palabras. Entonces, esa es mi opinión. Es muy buen libro. La narrativa es bastante buena. Como dije, tiene que serlo, no por nada de un premio Nobel. Y en realidad la historia me parece muy aburrida. O sea, me encanta cómo se trata la historia, pero la historia en sí me parece muy aburrida. No hay nada que me emocione bastante. Y solo eso, es un buen libro, pero no creo que lo tengamos que estudiar tanto. Me parece mejor mi libro Revolución en la Granja. Entonces, no, era Rebelión en la Granja. Entonces, esa es mi opinión. Muy buen libro, por favor, pónganos a leer otra cosa. Muchas gracias, Zavala, por brindarnos tu opinión. Y con esto damos el cierre de Si no leo, doy peña. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.